Muy buenas tardes, doctor, compañeros, ¿cómo están? El día de hoy les voy a presentar qué es el derecho a la resistencia y para ello voy a responder una pregunta, que es, ¿el derecho a la resistencia, establecido en la Constitución de 2008, trata de un suicidio constitucional? Para poder responder a esta pregunta, definiremos el derecho a la resistencia, que según la Constitución de la República del Ecuador, aprobada en Montecristi de 2008, en su artículo 98 establece que los individuos y colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas, no estatales, que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales y demandar el reconocimiento de nuevos derechos. Entendiendo así que el contenido, la redacción e incluso la intención es una invitación al pueblo ecuatoriano a la resistencia, que a más que un derecho es una garantía encaminada al respeto de los derechos fundamentales que de alguna u otra manera se ven violentados por los órganos estatales. Sin embargo, también es un instrumento de control, donde los individuos limitan y controlan el totalitarismo y autoritarismo del poder, del gobierno o del Estado o de las personas antes mencionadas en la lectura del artículo. Cabe señalar que en el ejercicio de este derecho se desemboca en una concepción equivocada a lo que manda o establece la Constitución, ya que lo definen como un derecho de oponerse con cualquier medio, incluso con la fuerza, el ejercicio arbitrario y violento que no está conforme al derecho, en otras palabras, una serie de acciones inadecuadas, y sin embargo, que están fuera de los límites de esta atribución. El derecho a la resistencia es aquel que asiste al ciudadano contra un gobernante que atropella la norma jurídica y termina vulnerando nuestros derechos fundamentales. Además de un derecho, es un deber ciudadano. Sin embargo, debe cumplir con ciertas condiciones para que se aplique la resistencia, como el agotamiento de los medios jurídicos legales o cuando el ciudadano sienta una verdadera injusticia social. Y por supuesto, esta resistencia permite desobedecer y oponerse pacíficamente a los actores arbitrarios o ilegales de la autoridad. Okay. La resistencia, como tal, es una lucha política basada en diversos tipos de acciones pacíficas contra el poder político, basado en la no violencia, como en las manifestaciones, desobediencia civil, encierros voluntarios, huelgas de hambre o como es común marchas pacíficas. Todo esto con el objetivo de conseguir reivindicaciones del poder político. Sin embargo, este concepto no es similar al concepto que interpretan los individuos o colectivos de este artículo, ya que la evolución de este concepto viene plasmada de luchas violentas contra el poder político, donde se luchaba por la liberación de territorios, por la igualdad de derechos y a la no distinción de clases sociales que limitaban el derecho. Por otro lado, este concepto también se lo confunde con los actos tiránicos y las dictaduras que han ocurrido a lo largo del tiempo, donde las distintas luchas han proclamado nuevos líderes con algún tipo de poder absoluto y que han sido aceptados por los individuos. Para finalizar, como he mencionado anteriormente, este derecho a la resistencia es interpretado a la libertad de las personas o grupos que sustentan sus actuaciones violentas con este derecho, abogando que el tenor literal de este artículo 98 no especifica la forma correcta de resistirse y actuar frente a tales vulneraciones. Es por ello que el derecho a la resistencia no es un suicidio constitucional, ya que se sujeta a los principios básicos del orden constitucional, concebido en democracia, que se lo puede ejercer cuando los mecanismos formales y legales de reclamo se han agotado o resultan inútiles. No obstante, la exigis por los individuos de la norma jurídica es la que provoca una obstrucción y o violación de otros derechos consagrados en la Constitución.